Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Autoridades advierten que el panorama de COVID se complica tras las celebraciones navideñas. Pandemia afecta a la aviación mundial con la suspensión de miles de vuelos. El reto migratorio, un vistazo a su impacto en el año que termina. Legado y sufrimiento de Desmond Tutu, gigante de los derechos humanos. Bienvenidos a esta edición del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Con más de 175,000 nuevas infecciones de COVID-19 cada 24 horas, las autoridades de salud advierten ahora sobre un panorama desafiante tras la celebración de Navidad. José Pernalete informa. En Estados Unidos, los contagios por coronavirus siguen en incremento sostenido de acuerdo a cifras oficiales. El Departamento de Salud contabiliza más de 175,000 nuevas infecciones de COVID-19 cada 24 horas en todo el país. Expertos en salud pública advierten que estos registros pueden aumentar de manera crítica tras la celebración de la Navidad. Así también lo teme la población. Los contagios se explotaron con la cuestión del Omicron. Pensábamos que ya habíamos superado, pero no. Nos confiamos y ahora los contagios aumentaron muchísimo. Pero igual creo que la gente se reunió. Sí hubo diferencia. Hubo gente que no se reunió porque estaba enfermo. Yo tengo amistades que estuvieron enfermos y no nos pudimos reunir el 24. Los centros de detección del virus muestran filas concurridas. Incluso hay poca disposición de pruebas caseras. Algunos atribuyen al cansancio del aislamiento el apego parcial a las recomendaciones sanitarias. Yo te digo una cosa, la gente siempre se reunió, la gente siempre estuvo junta y hay cantidad de personas de que están infectados, pero sin embargo se reunieron y eso. Yo pienso que ya la gente está diciendo, bueno, si no vamos a morir, que nos muramos y ya. Jurisdicciones como Nueva York contabilizan aumento en las hospitalizaciones. Estas complicaciones motivan a reiterar la prudencia en la ciudadanía. Tú tienes dos opciones, te aíslas del problema o te insertas en la solución. Estamos en la solución. La solución es que la gente debe protegerse, debe cuidarse. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y unos 8,000 vuelos fueron cancelados a lo largo del fin de semana a nivel mundial debido al COVID y la carencia de personal de las aerolíneas, según funcionarios. Laura Sepúlveda con nosotros para ampliar el tema. Laura, el presidente Joe Biden la semana pasada diciendo que las personas completamente vacunadas podían proseguir con sus planes para la celebración este fin de año. ¿Es esto posible debido al flagelo del COVID? Pues para algunos lo es, Gonzalo, pero para otros no ha sido tan fácil, y esto debido a que con todo este tema del COVID y el aumento de los casos, pues la gente está viendo ciertas restricciones para poder viajar con facilidad. Muchos de ellos han visto sus vuelos cancelados. Otras personas, por el contrario, tienen que presentar la prueba negativa del COVID y muchos de ellos duran horas en filas tratando de obtener esta prueba. En otro caso, hay personas que ni siquiera alcanzan a recibir los resultados. Es un poco el panorama que hemos podido registrar y pues la situación de los viajes es cada vez más compleja. Cerca de 8,000 vuelos fueron cancelados a lo largo del fin de semana alrededor del planeta. Estados Unidos fue uno de los puertos en los que se vio el mayor impacto, representando al menos un 35 o 40% de las suspensiones. Usuarios contaron su experiencia. Una de mis mejores amigas está atrapada en México en este momento y su familia dio positivo en la prueba y los echaron de su habitación del hotel y es simplemente un desastre. Al inicio de la jornada de este lunes, según reporte de la página web de monitoreo de rutas aéreas comerciales FlightAware, ya habían sido cancelados más de 2.500 vuelos y se habían registrado retrasos en al menos 6,000 más. La causa, según aerolíneas como Delta, United, JetBlue, entre otras, es una escasez de personal para responder a la demanda de viajes por esta época. Pero el transporte aéreo no ha sido el único impactado, pues pese a que algunos aún no se sienten cómodos yendo a un crucero,
hay otros que piensan que la vida debe seguir su ruta. Ya pagué mi dinero. He estado esperando durante 2 años y estoy vacunada, así que ahora usaré mi mascarilla aunque no sea requisito en ciertos lugares, solo por cautela. Pese a ello, pasajeros deben tener en cuenta que impedimentos de desembarque se registraron en Estados Unidos y el Caribe este fin de semana, después de que algunos pasajeros dieran positivo al virus y autoridades de puerto impidieran la llegada de los cruceros a sus destinos. Y es que definitivamente el tema de control del virus no depende de que algunos estemos vacunados y otros no lo estén. Por eso el gobierno federal sigue promoviendo precisamente que más personas se vacunen para que podamos regresar a esa normalidad. Recordemos también que todo esto se ha generado como impacto de esa recesión que ha habido de personal precisamente para poder trabajar durante estas épocas de celebraciones. Así que es un poco el panorama que registramos no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Muchísimas gracias, Laura, por tu informe increíble, ese número 8,000 vuelos cancelados en todo el mundo. Gracias, Laura. Y bien, pasamos ahora a Europa. Los países imponen nuevas restricciones debido a los contagios de COVID-19 que continúan en aumento antes de la llegada de fin de año. Julia Riera tiene los detalles. Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia. La variante Omicron sigue avanzando y batiendo récords de contagios. Reino Unido, Francia y España son algunos de los países que registran más casos de COVID según la Universidad Johns Hopkins. Y aunque las autoridades destacan que debido a la vacunación, las cifras de fallecidos se mantienen por debajo en comparación a periodos previos, los países han vuelto a imponer restricciones. En Italia se decretó el cierre de salas de baile hasta el 31 de enero y el uso de mascarillas al aire libre. Una medida que también ha sido adoptada en España, donde algunos gobiernos regionales han aplicado toque de queda, limitación de aforos en la hostelería y obligatoriedad de presentar el pasaporte COVID para acceder a espacios como gimnasios. Restricciones que preocupan a algunos ciudadanos, especialmente a emprendedores como Xavier Jaguandoy, originario de Cali, Colombia. Nos ha interferido a nosotros en el trabajo por el tema del tapabocas, del aforo máximo. Me tuvo que dar de baja 2 barberías. Pues muy mal, la verdad la hemos pasado muy mal. Y aunque expertos advirtieron que Omicron podría convertirse en la variante dominante en el viejo continente en unas semanas, hacen un llamado a la prudencia. Estoy muy preocupado, pero no hay motivos para tener pánico. Este virus nos ha sorprendido más de una vez, así que diría que no sé cuándo se va a acabar, pero creo que estamos en camino, que nuestras vidas se normalizarán el año que viene. Mientras, los gobiernos europeos siguen insistiendo en la vacunación, algo que presidentes como el de España califican como el mejor antídoto. Julia Riera, Voz de América, Europa. Y este año hubo un incremento en las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos. Tras la pausa navideña este lunes se retomaron las deportaciones. Bien, Ligia se encuentra con nosotros y nos trae lo último. Ligia, ¿cómo se preparan las autoridades para recibir a los guatemaltecos retornados? ¿Qué tal, Gonzalo? Te comento que las autoridades de migración este lunes se encuentran de descanso debido a este asueto prolongado de Navidad. Sin embargo, las autoridades estadounidenses ya indicaron que entre el martes y miércoles enviarán 6 vuelos con guatemaltecos deportados. En cada uno habrá 130 connacionales aproximadamente. En el tema de salud se continúan realizando hisopados y solamente algunos aceptan ser vacunados. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración informaron que durante el 2021 se han recibido más de 160 vuelos con guatemaltecos deportados desde Estados Unidos. Debido al descanso de Navidad, los vuelos se suspendieron del 23 al 26 de diciembre. Sin embargo, a partir de este lunes, las deportaciones se reanudaron. Distintas instituciones se han preparado para atender a los migrantes deportados. Vienen todos con sus certificados de prueba COVID. Ahora, con la variante de Omicron, estamos muy preocupados. Gracias al Ministerio de Salud podemos coordinar hisopados, que se siguen haciendo los hisopados a un porcentaje de los vuelos, y tenemos la vacunación. Organizaciones como OIM y Conamigua se encargan de apoyar a los guatemaltecos deportados a retornar a sus departamentos de origen. Va a existir cooperación internacional
para brindar ese traslado a las comunidades. Por otra parte, la atención humanitaria en la ruta migratoria de Guatemala a México continúa. Andrés Lemus, portavoz de la Cruz Roja Guatemalteca, informó que mantienen presencia en los puestos fronterizos de Chiquimula, San Marcos, Quetzaltenango y Petén. Tenemos un programa constante de asistencia humanitaria a personas migrantes. Esta se realiza tanto a personas migrantes en tránsito como en retorno hacia sus lugares de origen. En los puestos permanentes, los migrantes reciben asistencia médica, alimentación y kits de higiene. Se prevé que, por el descanso de Año Nuevo, las deportaciones también se suspendan. A pesar de que los guatemaltecos deportados traen una prueba de COVID-19 negativa, las autoridades de salud pública han indicado que aumentarán los hisopados. Muchísimas gracias, Ligia Toledo, desde Guatemala. Bien, la creación de nuevas tecnologías para ayudar a reducir las emisiones globales de dióxido de carbono está en auge. Los gobiernos del mundo, sin embargo, debaten cuál es la tecnología adecuada para sus países, dependiendo de su geografía y necesidades. Cristina Caicedo Smith con los detalles. Compañías energéticas continúan en el desarrollo de nuevas técnicas para la eliminación del dióxido de carbono de la atmósfera. En Islandia, 2 empresas pusieron en marcha una de las mayores plantas de captura y almacenamiento directo. Con una capacidad de 4.000 toneladas de CO2 que se capturan del aire cada año, es una capacidad fenomenal y luego entregamos este CO2 a nuestros socios de Carfix para inyectarlo bajo tierra. Basado en los mismos principios que dan energía del sol a la Tierra, en Francia se realizó un experimento de fusión de grandes proporciones que incluyó al imán más grande hasta ahora creado. Se espera que ITER cueste 20.000 millones de euros, más o menos para su construcción. En este momento, Europa está importando 1.000 millones de euros de petróleo todos los días. A principios de este año, la Agencia Internacional de Energía advirtió que las promesas climáticas de los gobiernos hasta la fecha podrían no alcanzar lo que se requiere para llevar las emisiones globales de CO2 a 0 emisiones netas para 2050. Si no tenemos energía limpia, eso no va a reducir las emisiones. Por lo tanto, el primer enfoque debería ser descarbonatar el sector de la energía. Según el más reciente informe de las Naciones Unidas, los nuevos compromisos climáticos nacionales combinados con otras medidas de mitigación encaminan al mundo hacia un aumento de la temperatura global de 2,7 grados centígrados para finales del siglo. Y allí, el llamado a los científicos y activistas climáticos a los gobiernos del mundo para hacer cambios de manera inmediata. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Ver mujeres en bicicleta o moto en Pakistán es inusual. Sin embargo, una maestra rompe estereotipos para ayudar a que más niñas vayan a la escuela. Adriana Arévalo nos cuenta la historia. Movilizarse en moto puede ser algo normal para hombres y mujeres de varias partes del mundo. En Pakistán, ese privilegio ha estado reservado solo a los hombres. Pero eso fue hasta que la maestra Sadaf Nas decidió romper los estigmas y empezó a viajar en moto a todas partes. Ni el rechazo ni los comentarios de la gente la detuvieron. Ahora puedo viajar a cualquier lugar, en cualquier ciudad. No me molesta en absoluto cuando paseo. Incluso puedo llevar a mis padres a ver a familiares y si necesito ir a la ciudad puedo hacerlo yo misma. Su propia experiencia de libertad e independencia la llevó a promover el uso de bicicletas entre sus alumnas, quienes hasta hace poco dependían enteramente de que alguien más las llevara a la escuela. Ahora, movilizadas en sus bicicletas, pueden continuar con su educación. Al principio venía a la escuela con mi padre en bicicleta. Mis maestros me enseñaron a andar en bicicleta y ahora voy en ella en ambos sentidos. Me ha ahorrado muchos problemas ya que vivo a 8 kilómetros de distancia. Esta comunidad rural de Pakistán terminó por aceptar la inclusión de bicicletas en la vida diaria de las niñas y ahora no solo pueden llegar a tiempo y faltar menos a la escuela, sino ayudar a sus familias con mandados básicos. Tanto la maestra como el director de la escuela sienten que la iniciativa ha ayudado a entrenar a esta generación de mujeres pakistaníes de su área en una destreza que les servirá el resto de su vida. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. El 2021 fue un año de gran actividad por el reto migratorio. Yair Díaz exploró con autoridades y expertos los alcances de la crisis y la implementación de posibles soluciones en el 2022. Eso miedo que tiene todo los haitianos allá. Por eso están dejando Haití para buscar una vida mejor afuera. Él es Watson Bluetooth,
uno de los miles de haitianos que llegaron a Colombia con la ilusión de cruzar la selva de El Tapón del Darién y llegar a Panamá. Como él, las autoridades registraron en el 2021 el incremento de historia de inmigrantes en niveles no antes vistos en Colombia, Costa Rica, Brasil, Panamá, Ecuador y Perú. Si las condiciones hubieran estado económicamente bien, no tuvieran que traer a sus niños pequeños para pasar 12 días antes, más 7 días ahora por una selva. Para la analista en migración y derechos humanos, María Teresa Palacios, la pandemia causada por el COVID-19, aunada a otras condiciones de precariedad, también ha incentivado los movimientos de la población de manera desmesurada. Falta de oportunidades, de falta de acceso a derechos de las personas inmigrantes de países latinoamericanos no han desaparecido. Según el politólogo Néstor Rosanía, tampoco ha habido una respuesta satisfactoria de los gobiernos de la región, ni de manera individual ni colectiva. No han podido construir una verdadera estrategia para manejar la situación de migración en América Latina. Algunos gobiernos coordinan respuestas con organismos humanitarios que sugieren el establecimiento de políticas de asimilación de migrantes, pero el tamaño del reto hasta ahora sobrepasa la capacidad de coordinación interinstitucional. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y en los últimos años, Taiwán se ha convertido en un destino popular para los habitantes de Hong Kong que huyen del régimen comunista. El gobierno de Taipei dice que apoya a los exiliados de la otrora colonia británica, pero el futuro es incierto porque Taiwán no tiene una ley de refugiados. Alonso Castillo informa. Casey Wong es una artista visual y también era una activista a favor de la democracia en Hong Kong. En la última década, su arte de protesta ha aparecido en muchas manifestaciones contra el gobierno. Wong dice que después de que China impusiera una ley de seguridad nacional en julio pasado, Hong Kong se vio envuelto por el miedo y después de encontrarse en una lista de indeseables culturales en un periódico pro-Beijing, Wong aceleró su fuga a Taiwán. Tengo que irme de Hong Kong para tener una voz independiente. Nadie quiere vivir en una ciudad que constantemente genera miedo. Los datos de la Agencia Nacional de Inmigración de Taiwán muestran que el número de habitantes de Hong Kong que se trasladan a Taiwán va en aumento. En 2020, la cifra casi se duplicó con respecto al año anterior a más de 10,000 personas. Lo Shi-cheng, legislador del gobernante Partido Democrático Progresista de Taiwán, dice que existen suficientes mecanismos para ayudar a quienes huyen de Hong Kong caso por caso. Cuando se trata de la gente de China continental, creo que es más complicado y más sensible porque es muy probable que haya espías que se hagan pasar por refugiados y quieran venir a Taiwán. Los grupos de derechos humanos dicen que las políticas actuales hacen que sea demasiado difícil para los hongkoneses obtener la residencia permanente, especialmente aquellos elegibles para permisos de trabajo. Dicen que sin una ley de asilo, la política de la isla hacia Hong Kong y China podría cambiar fácilmente dependiendo del partido político que esté en el poder. Alonso Castillo, Voz de América. Y crece la preocupación internacional ante la denuncia de nuevos ataques a civiles en Birmania. La Embajada de Estados Unidos responsabiliza al gobierno, al tiempo que cientos de personas abandonan sus comunidades hacia naciones vecinas. Belén Mora con los detalles. Más de 30 víctimas fatales habría dejado un ataque a civiles en el estado Kaya, en el este de Birmania, durante el fin de semana. Las imágenes generan indignación internacional y condena de organizaciones humanitarias. La Embajada de Estados Unidos en Birmania responsabilizó al gobierno por los ataques. Instamos al régimen a que cese de inmediato sus ataques indiscriminados en el estado de Kaya y en todo el país y garantice la seguridad de todos los civiles de conformidad con el derecho internacional. Ante la creciente ola de ataques, miles de personas han abandonado sus hogares en busca de refugio en Tailandia, donde las autoridades confirmaron un aumento de personas en la frontera. Desde el Vaticano, el Papa Francisco hizo un llamado a la paz durante el servicio del domingo. Sostiene el pueblo del Myanmar. Sostén al pueblo de Myanmar, donde la intolerancia y la violencia atacan con frecuencia a la comunidad cristiana y sus lugares de culto, nublando el semblante pacífico de ese pueblo.
Entre tanto, una corte militar pospuso este lunes el veredicto de la sentencia sobre 2 de los varios cargos que pesan sobre Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz y ex líder del gobierno birmano, quien fue depuesta el 1 de febrero de 2021 durante una revuelta militar que fue calificada como un golpe de Estado por la comunidad internacional. Belén Mora, Voz de América, Washington. Y el arzobispo Desmond Tutu, quien falleció este domingo a la edad de 90 años, fue una figura crucial para acabar con el apartheid en el país africano. Jacobo Luzzi, con los detalles. Las campanas sonaron al mediodía este lunes desde la Catedral Anglicana de St. George en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, para honrar el emérito arzobispo Desmond Tutu un día después de su muerte a los 90 años. Tutu trabajó de manera apasionada, incansable y no violenta para derribar el apartheid, el brutal régimen de opresión de Sudáfrica que duró décadas contra la mayoría negra y que terminó en 1994. Nos rompe el corazón saber del fallecimiento de un verdadero siervo de Dios y del pueblo, el arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica. Enviamos nuestro más sentido pésame al pueblo de Sudáfrica que está de luto por esta gran pérdida. Biden se unió a la voz de otros líderes mundiales para expresar su dolor y recordar una figura crucial en la historia de Sudáfrica. Tutu era considerado la conciencia moral del país. Tutu también se convirtió en uno de los líderes religiosos más destacados del mundo en defender los derechos LGBTQ y ganó el Premio Nobel por la Paz. Creo que será recordado como un hombre muy espiritual que tenía un gran sentido de trabajar por la paz, la justicia y los derechos humanos, comenzando con su lucha contra el apartheid, y fue muy valiente en eso, pasando luego a apoyar a todos los tipos de causas perdidas en todo el mundo, personas que se sentían olvidadas. Hasta el día del Año Nuevo, fecha de su funeral, los sudafricanos tendrán una última oportunidad para rendir homenaje y despedirse de un icono que cambió a Sudáfrica. Jacopo Luzzi, Voz de América. Y en su debut como actor, un colombiano muestra cómo el narcotráfico parece temporalmente una salida de la pobreza para muchos jóvenes en Colombia. Sin embargo, en la película Somos Calentura, pudo demostrar que al final no funciona. Divalicet Cash tiene la entrevista. Somos Calentura, por un futuro próspero, una opción de trabajo o simplemente una oportunidad para seguir viviendo. Así es esta película, basada en hechos reales y grabada con actores naturales en Colombia. Desde Washington, Julio Valencia explica cómo a través del personaje Ribú, un joven narcotraficante malévolo exacerba la pobreza, penurias y desafíos en la vida de 4 jóvenes con tentadoras ofertas de trabajo con droga. Te muestra todo lo que está pasando y lo que va a seguir pasando con muchos jóvenes. Entonces por eso sacamos este personaje a las pantallas para que la gente lo vea y se dé cuenta que al final, o sea, no es bueno. Vas a estar bien, los primeros días, ¿qué tal? Un año, pero en algún momento te van a coger o en su defecto pues te pueden matar. El hip hop se combina con los sonidos del Pacífico colombiano, evidenciando la fuerza y energía del baile en los jóvenes, que en la vida real también se convierte en un vehículo de unión y escape. La droga está en todo el mundo, que nosotros pues no la vamos a quitar. Tratamos de que los jóvenes se retiren un poco y sigan luchando por sus sueños, que es bailar. Somos Calentura fue finalista del Pixel Pitch Competition en Inglaterra, exhibida en el Festival de Cannes y presentada en salas de cine independientes en Rusia y África. Divalicet Cash, Voz de América, Washington. Y al agua, unos 360 nadadores de 8 países se lanzaron al agua gélida del río Vltava en Praga para rendirle homenaje al precursor del nado invernal, Alfred Nikodem. La nadadora Lenka Sternova le impuso al nadar los 50 metros en 9 minutos bajo una temperatura de -6 centígrados. Bien, les habló Gonzalo Barca. Nos vemos mañana. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.